Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos la charla del profesor Tello, el presupuesto y la planeación financiera. El profesor Luis Bernardo Tello es contador de la Universidad Javeriana, una especialización en finanzas de la Universidad ICESI. Es magíster de la Universidad ICESI en finanzas. Es profesor de la Universidad, ahora cátedra de gestión de costos y de presupuestos, y además es el autor de los libros de gerencia de presupuestos, herramientas financieras y valoración de activos y pasivos bajo NIF. También es consultor independiente, cuenta con una amplia experiencia en el sector, y es un gusto para mí presentar a alguien que fue tutor mío y que ha sido tutor de toda una generación de contadores y financistas. Don Felipe Bernardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Sergio. Encantado de estar acá en pantalla y comunicado con una gran cantidad de profesionales y de personas interesadas en este tema. Veo en la lista de asistentes algunas personas conocidas, a las cuales le envío un saludo muy efusivo. Y pues aquí estamos listos para participar de este importantísimo tema para las empresas y para las personas. Es un tema de bastante actualidad y que obviamente nos sirve para poder alcanzar los objetivos tanto personales como empresariales. No sé si el sonido está bien, no sé si todos están oyendo perfectamente. Yo oigo a Sergio un poquito bajo, pero ya no sé si todos los demás, sería bueno que comentaran si se escucha adecuadamente el volumen. Perfecto, comentan por acá. Sí, bueno, muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro tema. Y vamos a comentar un poquito esa palabra de presupuestos. O sea que siempre oímos hablar de la palabra presupuesto. Y la palabra presupuesto, pues lo que implica o el significado, digamos, general, es la manera como nos anticipamos a los sucesos o como realizamos cálculos anticipados acerca de un proyecto, de una empresa, de una relación de ingresos, de una relación de costos, de unas inversiones. O sea, el presupuesto es una herramienta fundamental en el proceso de planeación financiera. Y obviamente que si hablamos de presupuesto y hablamos de anticipación a los sucesos, ya básica de donde surge el presupuesto, que es la planeación. Entonces, la planeación implica un trabajo de proyección a futuro. O sea que en la planeación encontramos elementos y desarrollamos elementos tal cual que nos permiten proyectarnos hacia un futuro. De tal manera que cuando visualizamos ese futuro, lo que vemos es una cantidad de oportunidades y amenazas, y lo que tratamos de plasmar en ese proceso de planeación, que luego se convierte en un presupuesto, es unas soluciones para aprovechar las oportunidades, pero también para enfrentar los posibles aspectos negativos que se puedan presentar en un negocio. Una situación real que estamos viviendo hoy, digamos, en las empresas es el problema de la pandemia, ¿no es cierto? Ya llevamos más de un año y posiblemente se viene el tercer pico, y hay que pensar entonces que si se toman medidas de parte del gobierno para, digamos, tratar de prevenir el contagio, pues vamos a tener una afectación importante en la economía de las empresas. Y por otro lado, entonces también nos enfrentamos a otro aspecto muy importante en la economía, que es la posible reforma tributaria. Y esa posible reforma tributaria pues tiene como recomendaciones colocarle impuesto a las ventas a algunos productos que no lo tenían antes. Y obviamente cuando un producto se encarece en un 19%, que es el caso de nuestro IVA general, pues eso puede implicar también que haya un efecto en el consumo.
y las personas que antes compraban pues van a tener que reducir ese consumo o posiblemente estructurar mejor su nivel de ingresos para poder consumir, y eso va a afectar obviamente la economía de las empresas. Y un sinnúmero de aspectos que pueden pasar en el mundo, entonces son elementos que nos permiten ya tener una base para presupuestar. Por tanto, como les decía, entonces el presupuesto y la planeación financiera implican el planteamiento de soluciones ante una serie de aspectos que pueden afectar nuestra economía financiera en los negocios. Por tanto, hay dos aspectos importantes que quiero mencionar acá. Para llevar a cabo un adecuado proceso de planeación, nos toca entonces investigar en primera instancia y pronosticar, o sea, desarrollar una serie de conocimientos, enterarnos de qué es lo que puede afectarnos positivo o negativamente para nuestros objetivos empresariales, y posteriormente, cuando conocemos toda la información, entonces vamos a realizar los pronósticos o los presupuestos. Hablemos un poquito de la investigación. Entonces, cuando hablamos de investigar, implica el conocimiento. Bueno, ¿cuáles son los aspectos de esa reforma tributaria que nos van a afectar negativamente? O cuáles aspectos, en el caso que vinieran algunas consideraciones favorables para la empresa, nos va a favorecer. Por un lado, ¿cuáles son los aspectos que económicamente se pueden tener en cuenta porque van a afectar de alguna manera nuestra actividad empresarial? Entonces, es conocer, es empaparnos, es estar bien informados de todos aquellos aspectos que vamos a tener en el camino hacia la obtención de ese objetivo o de esa meta de la empresa. Y luego, cuando ya tenemos toda la información, entonces sí podemos hacer las predicciones y empezamos entonces ese proceso de proyección o de presupuestación. Entonces, tenemos que resaltar la importancia de la planeación. ¿Por qué es importante que las empresas planeen? Miren, las empresas más desarrolladas tienen un presupuesto, desarrollan un plan de acción. La universidad, por ejemplo, la universidad tiene que presupuestar cuáles van a ser el número de matrículas esperadas de sus alumnos de pregrado, de posgrado, de educación continuada, etcétera. Y con base en eso va a determinar entonces cuáles deben ser los gastos, cuáles deben ser las inversiones y todas las necesidades para sacar adelante el proyecto como universidad. Igual en las empresas. Las empresas tienen que mirar el mercado y proyectar cuáles van a ser sus ingresos esperados dependiendo de cada uno de los servicios o productos que ofrezcan y qué necesitan para poder entregar esos productos o poder entregar esos servicios. Por lo tanto, entonces, planear es muy importante porque cuando planeamos podemos ser mucho más eficientes. ¿Por qué? Cuando hay planes hay orden, cuando no hay planes hay desorden. Entonces, la planeación nos permite llevar un orden lógico, una estructura, desarrollar una serie de pasos de manera coordinadas que permitan que todo el personal de la empresa, todas las personas con responsabilidad y que tienen a cargo las diferentes áreas, desarrollen esos planes para alcanzar el objetivo empresarial. Otra cosa importante es que cuando tenemos un plan, podemos entonces ir mirando qué pasa. Es posible que hayamos planeado un nivel de ventas, hayamos planeado un nivel de producción, pero surgen también cambios imprevistos que nos obligan a reajustar, a reasignar esos recursos para lograr finalmente un resultado positivo en la organización. O sea que la planeación, el presupuesto, permite que se hagan correcciones y ajustes a las previsiones, porque ustedes ya saben que cuando yo hago una previsión estoy haciendo un estimado. Puedo estar siendo subjetivo, entonces posiblemente no voy a llegar a la realidad, pero sí trato, si hago un buen proceso, de tener un resultado muy cercano al presupuestado. De tal manera que cuando suceden eventos inesperados que no fueron previstos en el plan ni en la presupuestación, entonces esta herramienta nos permite ajustarla a lo que está pasando realmente en el mundo del negocio. Nos permite también, al tener una estructura organizada, un presupuesto secuencial con todas las características
entonces podemos optimizar el uso de los recursos. Eso es lo que manejamos en últimas en un negocio. En un negocio administramos una serie de recursos. Recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, de tal manera que buscamos optimizar los recursos para obtener los mejores resultados al final del proceso. También nos evita trabajar a ciegas, o sea que cuando no tenemos un plan, pues no sabemos para dónde va, para dónde ir. Entonces hay que evitar que como empresarios o como personas no tengamos un mediano conocimiento de lo que puede pasar en nuestro negocio o en nuestra actividad. Entonces, cuando tenemos un presupuesto, un plan, evitamos que trabajemos, como decíamos, a ciegas. Y una cosa importante que quiero resaltar acá es que el presupuesto es fundamental, la planeación es fundamental. O sea que la planeación, como dirían los abogados, es una condición sine qua non. Quiere decir que sin planeación yo no tengo elementos para dirigir un equipo de trabajo. Yo no tengo elementos para dirigir una empresa. Sin planeación yo no puedo dirigir. Y mucho menos puedo ejecutar un trabajo si yo no sé lo que tengo que hacer. Si estoy a cargo de un área de mercadeo, de producción, de finanzas, y no tengo un plan de acción, no sé para dónde voy. Entonces tampoco puedo ejecutar. No puedo dirigir, no puedo ejecutar. Y obviamente tampoco voy a poder controlar al final del ejercicio si lo que se dio en la realidad en la empresa está acorde con lo que yo esperaba, con lo que yo planeé en mi presupuesto. Entonces son tres elementos importantes que se ven favorecidos gracias a la planeación, al presupuesto. Si yo tengo plan, puedo dirigir. Si tengo plan, puedo ejecutar. Si tengo plan, puedo controlar. Y allí, entonces ya cuando controlo, voy a empezar a ver en qué fallé, en qué me excedí, en qué... Bueno, en fin, voy a encontrar esas diferencias para poder ir puliendo hacia futuro el proceso presupuestario. Hay una serie de cambios que pueden obligarnos a planear y que de hecho las empresas están enfrentando día a día. La tecnología. La tecnología es algo que está variando a una velocidad vertiginosa. Los equipos se vuelven obsoletos rápidamente, los modelos se vuelven obsoletos rápidamente, los productos se vuelven obsoletos rápidamente. Por tanto, entonces, la tecnología es un elemento importante que nos implica estar actualizados desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del servicio. Entonces, eso nos obliga a que estemos planeando para ver qué tecnología es adecuada al trabajo o al servicio que estamos ofreciendo. Las políticas y los planes gubernamentales también cambian. Entonces, igual tenemos, en el caso colombiano, un proceso de 4 años de periodo presidencial. Entonces, ya estamos a 2 años de cambio de gobierno, vienen las nuevas elecciones, y entonces allí va a haber también un cambio en la dirección del Estado y del país. Entonces, también los cambios en la política y en los gobiernos van a incidir necesariamente en las empresas. Por tanto, las empresas tienen que estar atentas a cuál va a ser, digamos, la orientación que se le dé al nuevo gobierno. Entonces, con base en eso también vamos a tener que planear y presupuestar nuestra actividad. La competencia es otro elemento de gran importancia. Como todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere tener la mejor posición en el mercado, pues obviamente la competencia día a día se vuelve más agresiva. Entonces, las empresas tienen que estar atentos también a los cambios en la competencia que nos está exigiendo entonces actualizarnos y ofrecer un producto y un servicio acorde con las necesidades del consumidor. Las políticas, digamos, las actitudes o costumbres sociales también cambian. Vamos evolucionando y nos va apareciendo mejor tal cosa, mejor otra cosa, ya no estamos satisfechos con lo que recibimos, entonces la sociedad, las personas vamos cambiando también de parecer y de gustos. Y eso hace entonces que en la medida que vamos cambiando de parecer, las empresas se tengan que preparar también para ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes del mercado.
Y obviamente vemos que desde el punto de vista de la actividad económica mundial, la economía está variando permanentemente. O sea que vemos ciclos en la economía, vemos ciclos en los países, en donde unos países se van desempeñando mejor, van adquiriendo una mejor calidad de vida, otros se van degradando, etcétera. De manera que, como la economía es muy cambiante, evoluciona permanentemente, también es importante entonces que planeemos y presupuestemos para estar acorde con esos cambios. Adicionalmente, se justifica planear por lo siguiente. Sabemos que cuando comenzamos un negocio de cero, pues ese negocio empieza pequeñito. Puede ser una tienda, ¿cierto? Puede ser un granero, puede ser una ferretería pequeña, puede ser un almacén de ropa pequeño. Pero la idea es que las empresas se vayan desarrollando y vemos a través de la historia, a través de los años, los ejemplos de empresas que nacieron muy pequeñas y que hoy en día son grandes conglomerados, conglomerados empresariales, grandes empresas de un tamaño gigantesco, muy, muy grande, a diferencia de cómo empezaron. Y eso implica entonces que se requieren más calidad en la información, se requieren más controles, mejor administración. Por lo tanto, el hecho de que nuestra compañía vaya desarrollándose día a día implica que tenemos que tener un plan escrito, un plan preconcebido para que ese avance sea de manera segura. Los volúmenes de producción y también cuando la compañía va creciendo, van aumentando paulatinamente, van creciendo rápidamente y eso hace también que los costos se vuelvan un poquito difíciles de controlar, de seguir. Entonces, si no tenemos un conocimiento y un seguimiento al pie de cada uno de los costos y de los ingresos de la empresa, pues también se nos puede salir de la mano del negocio. Debido a eso, en la medida que se crecen los volúmenes de producción, se crecen los costos, pues se vuelve un poquito ya más difícil estar controlando y obviamente si tenemos un presupuesto, si tenemos un plan de acción bien establecido, pues podemos hacer un seguimiento y podemos tomar decisiones oportunamente cuando se presentan cambios inesperados. Ese es el punto importante. También ya hablamos de la tecnología, entonces de tal manera que los equipos se nos vuelven obsoletos. Los computadores, por ejemplo, que adquirimos, los celulares, adquirimos un celular ya a los 2 años está fuera de foco, ya está desactualizado. Un computador no dura más de 2, 3 años, aunque esté en perfectas condiciones, su tecnología ya no está acorde con los nuevos modelos y nos toca pensar también en obtener un nuevo equipo para poder trabajar de una manera más adecuada. Muy bien, entonces todo este elemento de cosas, todo este equipo de cosas nos lleva a un punto importante que llamamos el proceso de la planeación. En el proceso de la planeación entonces encontramos los siguientes elementos: metas, investigaciones, objetivos, cursos de acción, selección de alternativas, políticas, programas y finalmente presupuestos. Entonces empezamos por las metas. ¿Qué entendemos por las metas? Pues las metas son planes o guías de acción a largo plazo. Aunque son muy generales, implican entonces querer ser líder del mercado, querer ser una empresa próspera, querer obtener unos buenos resultados económicos, etcétera. De tal manera que la meta es algo muy general que surge del sueño de un dirigente, de la expectativa de un líder para alcanzar un resultado. Pero esas metas, para poderlas llevar a cabo, implican entonces seguir una serie de pasos, seguir una serie de procesos estructurados. Entonces ya vemos que cualquier cosa que esperemos de ser líder del mercado o de ser muy exitosos, o por ejemplo a nivel personal, el hecho de querer ser un dirigente destacado, de querer ser el presidente de la República, por ejemplo, implica que antes de eso tenemos que conocernos a nosotros mismos. De manera que tenemos que investigar. El segundo paso en el proceso de planeación, entonces una vez tengamos las metas, a dónde queremos llegar, son las investigaciones. Y cuando investigamos, para alcanzar esos objetivos, entonces vamos a descubrir a nivel personal qué somos,
en qué somos buenos y en qué somos débiles, en qué fallamos, ¿cierto? Igualmente a nivel empresarial, vamos a identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa. ¿Cuál es la capacidad de planta que tiene? ¿Cuáles son los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y técnicos de que dispone para enfrentar esa aventura de llegar a alcanzar esa meta? Y también nos va a permitir conocer las oportunidades y las amenazas. ¿Qué pasa en el medio ambiente? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los gustos sociales? ¿Qué pasa con la competencia? Entonces, identificamos una serie de aspectos que nos permiten conocer la empresa de una manera ya muy clara y saber entonces en qué condiciones estamos para enfrentar ese futuro, para enfrentar ese mercado. Y empezamos entonces a tomar las decisiones para corregir las deficiencias que tengamos y aprovechar nuestras fortalezas para ubicarnos en un mercado o desarrollar las actividades que esperamos. Entonces viene el punto importante ya, que son los objetivos. Los objetivos son aquello que nos permite llegar hacia una meta específica y concreta. Entonces, el objetivo implica todo lo que hacemos o todo lo que le indicamos a nuestro equipo de trabajo para alcanzar esa meta. El objetivo tiene una gran importancia, ya que el objetivo debe tener unas características muy claras. ¿Cuáles son esas características del objetivo? En primer lugar, el objetivo debe ser medible. Y eso nos lo permite el presupuesto, ¿cierto? Hacemos las mediciones, las cifras de qué vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros costos, cuáles van a ser nuestras inversiones. Además, deben ser elementos coherentes, claros, realistas, no un objetivo totalmente inalcanzable. Deben ser comprensibles y claros para la organización, para el equipo de trabajo. Deben estimular la participación de todos los estamentos de la empresa, de todos los colaboradores de la empresa, de las diferentes unidades de negocio, en un tiempo, que puede ser un año o más. Entonces, esos objetivos deben ser evidentemente claros y comprensibles. Pero lo más importante, señores, que yo les recomiendo, es que los objetivos tienen que ser compartidos por todo el equipo de trabajo. Cuando yo contrato a mi personal para trabajar en un proyecto, debo estar seguro de que las personas que van a trabajar conmigo están identificadas con mi pensamiento. O sea, vamos a ir todos hacia el mismo lado. Porque cuando contratamos o nos asociamos con personas que están en contra de la idea que tenemos, que están en contra de nuestra meta, de nuestro objetivo, pues esas personas lo que se van a constituir son en palos en la rueda que se atraviesan y no permiten avanzar a la organización. Entonces, es muy importante que el objetivo sea claro, que sea medible, que sea comprensible, pero mucho más importante que sea compartido por el equipo de trabajo. Por tanto, es importante entonces que haya esa conexión entre el líder de la empresa y su equipo de colaboradores para que todos avancen hacia el mismo sitio, hacia la misma meta, hacia el mismo objetivo. Una vez ya tenemos los objetivos claros y estructurado todo lo que va a ser nuestro equipo de trabajo, empezamos a identificar las diferentes alternativas, a dónde queremos llegar, cuáles son los escenarios que vamos a manejar en el proceso presupuestal, qué productos vamos a ofrecer, qué servicios vamos a ofrecer. Entonces ya identificamos todos esos aspectos, la zona o el área geográfica donde vamos a trabajar, ya sea en el centro del país, en el norte, en el sur, en el occidente, en el oriente. Entonces, identificar todos los procesos, todos los proyecticos, todos los escenarios que estemos planteando para desarrollar nuestra actividad empresarial. Y ya con base en esas alternativas, entonces, lo que hacemos es evaluarlas, valorarlas. Son como proyecticos, ¿cierto? Valorar esos proyectos utilizando las herramientas que ya conocemos para saber si el producto tal que vamos a lanzar, ese proyecto nos va a generar, por ejemplo, un valor presente neto negativo, tiene una tasa de retorno atractiva que debería ser superior a mi tasa deseada de retorno, de tal manera que entonces
cuantificamos todas las alternativas y evaluamos para escoger, obviamente, las que sean más viables, tanto financieramente como cualitativamente en el desarrollo del negocio. De tal manera que ese proceso es muy importante. Ya estamos entonces empezando a cuantificar todos esos elementos de la planeación. Y aquí ya tenemos cifras, tenemos números que nos muestran entonces la viabilidad o la rentabilidad esperada de cada uno de los productos, de los servicios que vamos a ofrecer en el proceso de la empresa. Y ya cuando escogemos entonces esas alternativas o los productos más viables o los proyectos más viables, entonces tenemos que desarrollar otro paso importante, que serían como las guías de acción que tenemos que dar a todo nuestro equipo de colaboradores, los planes por los cuales entonces ellos se van a guiar y van a tomar decisiones. O sea que las políticas son planes de acción que fijan los dirigentes, principalmente la alta administración, para que todo su equipo de trabajo sepa qué tiene que hacer. Si no hay políticas en una empresa, por muy buenos que sean los colaboradores, están en un punto que no saben qué hacer, cuándo van a tomar una decisión. Entonces, es importante que año a año, periodo a periodo, la administración fije las políticas correspondientes a ese ejercicio. Entonces, ahí podemos decir un ejemplo de una política, políticas de ventas, por ejemplo, a crédito. ¿Cuál es la política de venta? Pues vamos a trabajar sobre plazos de crédito de 30, 60, 90 días, qué sé yo. Esa puede ser una política importante. Una política de contratación del personal. ¿Cómo queremos que sea nuestro personal? Que sea profesional, que sea tecnólogo, que sea experto en una labor, sin importar entonces su formación académica. Entonces tenemos que determinar cuál es la estructura y la necesidad de nuestros equipo de colaboradores, nuestras personas que van a trabajar con la organización. Es determinar entonces qué vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar la política de inventarios, por ejemplo, es otra política importante. ¿Cuáles van a ser las existencias de inventarios adecuadas al final de cada periodo para no tener, digamos, desperdicios ni tener pérdida de inventarios, pero tampoco no tener escasez de inventarios a la hora de producir o a la hora de vender los productos? Son políticas que la organización va determinando para que de esa manera el equipo de colaboradores sepa hacia dónde dirigirse, sepa qué hacer. Una vez ya tenemos las políticas, también es importante que las empresas, que los negocios, cualquiera que sea, pequeño o grande, tenga establecidos sus procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Pues un procedimiento es simplemente la forma escrita que yo dejo de cómo se hacen los procesos, de cómo se hacen las cosas. Y lamentablemente también observamos que a veces las cosas se van haciendo y se aprende por costumbre y ya empiezan los empleados y las personas en las diferentes áreas a hacer las labores y obviamente se vuelven muy prácticos, muy eficientes en hacer la labor, pero no queda como una memoria de cómo se hace ese proceso. Entonces, en el evento de que esa persona llegue a fallar, llegue a retirarse de la empresa, se llegue a enfermar o llegue a fallecer, pues encontramos que la persona que llega a hacer la labor que hacía esa persona durante varios años, que lo hizo muy bien, pues no está documentada y tiene que empezar de cero nuevamente. Y eso va a implicar entonces unos exagerados costos de volver a aprender algo que ya debería estar aprendido en la organización. Entonces es importante que los procedimientos de producción, los procedimientos de administración, las cosas que se hacen en cada una de las áreas y en los puestos de trabajo deben quedar documentadas de tal manera que cuando llegue la persona simplemente va a mirar ese manual y lo que ya viene a continuación sería la práctica de adaptación a ese proceso. Y cada persona obviamente traerá sus ideas y hará las cosas de una manera de pronto mejor, tendrá nuevas ideas, pero por lo menos ya hay una base para no tener que volver a empezar de cero, que es lo que pasaría cuando empezamos una empresa y no tenemos la experiencia. Entonces, esas experiencias a través de los años no se pueden desaprovechar y por tanto, entonces, si tenemos procedimientos escritos, que obviamente se tienen que estar actualizando. ¿Cuándo actualizamos un procedimiento? Pues cuando hay cambio en la tecnología. Si cambiamos de equipos, si cambiamos de fórmula de los productos, pues los procedimientos de producción o de administración, lo que sea, se van a tener que cambiar, se van a tener que ajustar a la nueva tecnología, a los nuevos equipos, a las nuevas personas.
Pero lo importante, entonces, como les decía, que eso debe estar escrito para evitar pérdidas de tiempo y pérdidas exageradas de dinero en volver a aprender lo que ya sabíamos hacer, pero que no se documentó con tiempo. También otro elemento importante de la planeación son los programas. ¿Qué son los programas? Pues son planes que se hacen dentro del presupuesto. Por ejemplo, un programa de capacitación. Un programa de capacitación implica entonces asignarle a ese programa un presupuesto, desarrollar unos objetivos, desarrollar unos procedimientos para seguir a cabo ese programa. Entonces yo diría que en términos generales el concepto de programa es como un plan dentro del plan. Es un plan más pequeño dentro del plan general de la organización, al cual le dedicamos unos recursos, pero que son cosas muy especiales, como les decía, la capacitación, en el caso del gobierno, las entidades estatales manejan muchos programas. Por ejemplo, ahora el programa de vacunación para el COVID, pues debe tener una serie de objetivos, una serie de procedimientos, tiene unas normas y tiene un presupuesto asignado, ¿cierto? Que implica entonces todo lo que se requiere para adquirir las vacunas, que implica todo lo que se requiere en la logística para empezar a vacunar a todo el personal, a todas las personas del determinado país. Entonces, los programas son esos, o sea, planes pequeños dentro del plan general, dentro del presupuesto general de una empresa. Por eso tienen entonces metas, objetivos, políticas, procedimientos y obviamente presupuesto también. Y llegamos ya al punto principal, o sea, al meollo del tema que estamos hablando, que es el presupuesto. Entonces, todo ese proceso que arranca con las metas y va poco a poco evolucionando, se va documentando, se va enriqueciendo hasta que llega a la cuantificación. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Básicamente es la expresión cuantitativa de la planeación. En el presupuesto lo que hacemos es dejar en cifras, en cantidades y en cifras monetarias, todo lo que esperamos de la organización, de nuestro negocio, de nuestra actividad en el próximo periodo, que generalmente es de un año. Eso implica entonces que ese presupuesto sea y se considera en muchos casos el plan más importante de la empresa. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto, ustedes lo pueden ver como el libreto del actor, por ejemplo, el artista o actor va a trabajar en una obra, pues necesita un libreto, necesita un guión. El presupuesto es eso, es el que le dice para dónde debe ir, cuánto es el ingreso esperado, cuántos son los costos esperados, cuáles son las inversiones esperadas, de tal manera que ese actor, que es el gerente, o que es el gerente de producción, que es el gerente administrativo, que es el gerente financiero, pues ya tiene su libreto que le permite entonces seguir ese proceso. Entonces, esa expresión cuantitativa permite alcanzar los objetivos adecuadamente a través de un proceso estructurado y organizado. Entonces, por esa razón, entonces el presupuesto nos va a permitir manejar adecuadamente todo lo que manejamos en cualquier organización, los recursos. ¿Qué recursos manejamos? Pues los recursos financieros. Y eso va a implicar que la organización tenga claro a dónde asignar esos recursos, tenga claro quiénes son los responsables de esos recursos, tenga claro entonces de dónde provienen los ingresos, en qué se van a invertir esos ingresos de la empresa y tenga claro, obviamente, cuál va a ser el resultado esperado. Por lo tanto, implica que todos los ejecutadores de ese recurso financiero, quienes ejecutan, manejan, sean responsables ante la administración del buen uso de esos recursos. Obviamente, la principal dirección está a cargo del gerente financiero. El gerente financiero es quien tiene a cargo la asignación de esos recursos con base en el presupuesto. Pero si miramos más a fondo, el mayor responsable no es el gerente financiero. Él es el que asigna los recursos, pero quienes los usan, ya sea el gerente de mercadeo, ya sea el gerente de producción, ya sea el del área de compras, ya sea el de recursos humanos, van a recibir unos recursos para emplearlos en cada una de sus actividades
por lo tanto deben ser responsables, lo cual nos lleva a identificar que la responsabilidad en el manejo de los recursos no es del gerente financiero, es de todas las personas que tienen capacidad de decisión y de ejecución de esos recursos. También tenemos los recursos humanos. De igual manera, los recursos humanos están liderados por el área de recursos humanos, por el área de personal, etcétera, pero los recursos humanos se utilizan en todas las áreas, en producción, en mercadeo, en administración, etcétera, de tal manera que cada jefe de sección, cada director de departamento es responsable de manejar adecuadamente ese recurso humano, lo cual implica entonces que no solamente tengamos que ser profesionales excelentes en nuestras diferentes áreas, excelente profesional en el área financiera, excelente profesional en el área médica, excelente profesional en el área de producción, sino que como tenemos que trabajar con personas y todo se logra en la organización con el concurso de muchas personas, también tenemos que saber cómo tratar ese personal, de que ese personal tenga todas las instrucciones, que tenga toda la comunicación y que sepan qué tienen que hacer en cada momento, en cada etapa del proceso productivo. Por tanto, es responsabilidad de cada persona saber manejar ese recurso. Y eso implica entonces también que aparte de ser profesionales en la especialidad que tengamos, también aprendamos a manejar el carácter y el comportamiento de las personas para que esas personas trabajen y nos colaboren y, digamos, vayan en el mismo carro empujando hacia el mismo lado. Y entonces a veces podemos fallar. Nos encontramos a veces ejemplos en las empresas en donde hay unos jefes exageradamente exigentes o exageradamente, digamos, que no saben manejar a su personal. Trabajan como un capataz, obligan a la gente pues, a trabajar sin pensar también en sus problemas. Pero también pueden haber jefes demasiado blandos que se vuelven obviamente personas muy permisivas y que hacen que si no hay un control y una guía adecuada, pues el recurso humano tampoco rinda o dé el resultado esperado. Por lo tanto, entonces es muy importante también que aparte cuando tengamos personal a cargo, aprendamos a manejar ese recurso humano para que todos, trabajando mancomunadamente y de una manera humanizada, podamos obtener resultados de ese recurso. Por otra parte, tenemos los recursos materiales. Los recursos materiales como las materias primas, las maquinarias, las instalaciones deben ser determinadas adecuadamente en este proceso de presupuestación. Cuáles son los edificios necesarios, cuáles son los equipos necesarios para la producción, cuáles son las oficinas adecuadas para la administración, de tal manera que cuál es el sitio adecuado donde la empresa debe operar, si debe operar en el centro del país o debe operar si es una empresa que exporta e importa materia prima, pues lo lógico es que estuviera mucho más cercana a los puertos para abaratar los costos de transporte. Cuál es, digamos, la posición de nuestros clientes y cuáles son las vías de comunicación que nos permiten traer las materias primas a la empresa y también desplazar los productos terminados hacia cada uno de nuestros clientes. Todo eso tiene que ver con los recursos materiales que se tienen que evaluar y tener muy en cuenta a la hora de presupuestar. Y por último, la tecnología, teniendo en cuenta que evoluciona rápidamente, que los equipos se vuelven obsoletos rápidamente en estos años, de tal manera que hay que estar atentos a tener siempre la mejor tecnología para tener una eficiencia en la productividad. Y entonces, todo eso nos va a llevar finalmente a la planeación financiera. Pero en la planeación financiera, ¿qué es lo que buscamos? Es optimizar el uso de los recursos, de las inversiones y lograr un resultado de generación de valor, o sea, que nuestro negocio cada día crezca más, cada día sea más reconocido en el mercado, de tal manera que la maximización del valor del negocio, la maximización de las utilidades, los resultados eficientes del negocio van a hacer que esta empresa vaya desarrollándose y creciendo adecuadamente a través de los años para mostrarse en un mercado como un negocio óptimo, como un negocio que atiende adecuadamente el mercado, que entrega buenos productos y servicios a los clientes, que es responsable y que aparte pues tiene un manejo
muy estructurado con su personal, la gente trabaja adecuadamente en la empresa y obviamente todos trabajan mancomunadamente para la generación de valor en esa empresa. Entonces el plan financiero implica entonces desarrollar todas esas estrategias que permiten maximizar el valor de nuestro negocio. De tal suerte que cuando estamos hablando de planes financieros, tenemos que entender y comenzar a manejar una serie de aspectos importantes que son necesarios en cualquier negocio desde el punto de vista ya financiero. O sea, tenemos que aprender a evaluar y prever cuál va a ser el nivel de liquidez de la organización. Eso implica entonces entender qué significa liquidez, qué representa la liquidez. Y en términos generales, podemos decir que la liquidez representa la capacidad que tienen los negocios de generar el efectivo para su operación. La idea, desde el punto de vista del efectivo, es que cada negocio, a través de su actividad, de su operación, genere el flujo efectivo para que siga desarrollando la actividad operativa. Obviamente, habrá momentos que se requiere financiación de corto plazo para algunos eventos importantes en que se resienta la liquidez, pero la idea es que el negocio debe ser productor de efectivo. Y de tal manera, para que haya un equilibrio adecuado, la producción de efectivo debe ser siempre mayor al consumo del efectivo. O sea que las empresas que generan valor, las empresas que crecen en el mercado, son aquellas que su producción de efectivo siempre es mayor al consumo del efectivo. O sea que nos queda un remanente y ese remanente va a permitir que la empresa siga evolucionando, siga creciendo, siga generando valor, porque de otra manera, si el efectivo que consumimos es mayor que el que producimos, pues vamos a tener un déficit que se tiene que cubrir inicialmente con endeudamiento, pero si siempre va a generar esa situación, pues la empresa realmente no va a salir adelante, porque siempre va a estar endeudada y nunca va a haber el momento en que pueda estar generando su propio efectivo. Esa es la idea de la liquidez, o sea, que sea un flujo de efectivo propio que se puede ayudar por periodos cuando tengamos necesidad de corto plazo. Y solamente, digamos, en el caso de que tengamos ensanches, podamos recurrir a un crédito de largo plazo para adquirir equipos o maquinarias. Otro elemento importante es la solvencia. La solvencia implica, o se entiende como la capacidad que tienen las empresas para cumplir con sus compromisos. La solvencia tiene que ver mucho con los activos, tiene que ver mucho con el patrimonio. Es una medida importante de tal manera que si la empresa tiene unos activos valiosos, pues va a tener cómo responder por los compromisos. Y si maneja obviamente una adecuada liquidez, pues no va a tener problema para seguir avanzando. Otro aspecto importante es de la rentabilidad, que nos implica entonces el retorno esperado del inversionista. Esa rentabilidad entonces va a ser generada a través de todos los procesos, principalmente va a ser generada por los activos del negocio. Entonces los activos del negocio deben ser en todo momento generadores mayores de rentabilidad que lo que le cuesta la parte derecha del balance general del estado de situación financiera, o sea, los costos de endeudamiento y los costos que requieren los accionistas o los propietarios del negocio por su inversión deben ser menores que lo que genera como rentabilidad los activos. De esa manera, entonces, la rentabilidad de los activos va a ser mayor que el costo de capital de las empresas, que las necesidades de costo, y va a generar, por lo tanto, un valor importante. Y ahí ya el negocio puede crecer, puede generar valor. Manejar adecuadamente entonces los niveles de endeudamiento de corto, de largo plazo que se requieran a través de los procesos. Manejar adecuadamente los flujos de fondos, de tal manera, como decíamos ahorita, que los fondos que llegan, que ingresan al negocio, deben ser siempre suficientes para cubrir la operación, para que nos quede un remanente para seguir creciendo la organización. Establecer los niveles de estructura financiera. ¿Qué es eso de la estructura financiera o estructura de capital? Es la manera como nuestros activos de inversión están siendo financiados a través del endeudamiento con terceros y a través del endeudamiento o el aporte
de los asociados, de los socios o de los propietarios. Eso es lo que llamamos entonces la estructura de capital o estructura financiera, que implica entonces hacer esas combinaciones. Esa estructura puede ser 60 deuda, 40 patrimonio, 40 deuda, 60 patrimonio, 50-50. Se proyectará o se presupuestará entonces cuál es la estructura adecuada y podemos hacer entonces análisis de sensibilidad de cuáles serían los resultados si cambiamos el nivel de estructura y obviamente nuestro costo de capital. Los niveles de apalancamiento también son importantes. Entonces recuerden que desde el punto de vista financiero tenemos 3 medidas de apalancamiento conocidas, que son el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. El apalancamiento operativo tiene que ver entonces con la estructura del negocio, con el tamaño del negocio, y básicamente está afectado por la incurrencia de costos fijos operativos en la organización, mientras que el apalancamiento financiero tiene que ver con el endeudamiento, con la financiación que pagamos o que adquirimos para desarrollar nuestras actividades. Entonces, es muy importante eso. Y dado que los apalancamientos son muy sensibles a los cambios en el nivel de ingresos, o sea que cuando cambian las ventas, si suben las ventas, va a haber un impacto significativo en la utilidad operativa del negocio. Si las ventas caen, obviamente se va a resentir también la utilidad operativa del negocio. Por eso es importante también entonces saber cuál es el nivel adecuado de nuestro negocio. Y cuando hacemos el estudio de mercado y miramos en qué área vamos a trabajar, vamos a encontrar entonces o vamos a poder determinar antes de cuál debe ser el tamaño adecuado del negocio. O sea que si abrimos un negocio muy grande en un mercado muy pequeño, pues vamos a tener capacidad ociosa instalada y obviamente los resultados no van a ser los más adecuados. Mientras tanto, si adecuamos nuestro tamaño de negocio al mercado en el cual estamos operando, pues vamos a tener un desarrollo adecuado, un desarrollo fluido y flexible para determinadas situaciones. Los insumos de la producción implican también entonces un conocimiento de los precios de los mercados, dado que en el presupuesto tenemos que proyectar el costo de la materia prima, el costo de los insumos necesarios para la producción o para la comercialización o la prestación de nuestros servicios. También es importante tener un acceso adecuado, un conocimiento de los mercados de dinero, dado que en los negocios se presentan situaciones de exceso de dinero que nos debe permitir entonces poder invertir esos recursos, ya sea a corto o a largo plazo, dependiendo. Y también podemos tener deficiencias de efectivo que nos implica conseguir financiación. Entonces implica conocer adecuadamente esos mercados de dinero, los costos de la financiación, las retribuciones o rentabilidades de las inversiones que podamos hacer de corto plazo, para que en el presupuesto completamente en el presupuesto de caja podamos hacer esa proyección adecuada. También entonces tener un control permanente de los costos administrativos y de mercadeo para que sean adecuados a la actividad que desarrollamos, al tamaño de la organización. Y finalmente, todos esos elementos nos van a permitir establecer la función de control, o sea, desarrollar un control permanente en el cual vamos verificando si lo presupuestado está siendo realizado en la actividad de acuerdo a lo esperado. Entonces, si lo real está acorde con lo esperado en el presupuesto. Y eso nos lleva entonces a un punto importante, las proyecciones financieras. Todo este proceso de presupuestación nos permite entonces elaborar el proceso presupuestal, el cual desemboca, finalmente termina en la proyección de estados financieros. O sea que una vez hacemos el proceso general de la presupuestación, el presupuesto operativo, que llamamos, el cual vamos a hablar ahora, entonces podemos, una vez establecidos todos los pasos y todos los presupuestos operativos, desembocar en los presupuestos financieros, estado de resultados presupuestado, balance general o estado de situación presupuestada, los presupuestos de inversiones en bienes de capital y el presupuesto de efectivo. Ya tenemos entonces unas herramientas para conocer de antemano cuál va a ser la necesidad de la operación y cuáles van a ser los resultados financieros de nuestro negocio. Y eso nos implica ya llegar entonces a lo que entendemos como presupuestos. ¿Qué entendemos como un presupuesto? En primer lugar, entonces,
Recuerden que el presupuesto es algo que hago antes de. Por lo tanto, si lo hago antes de, es un plan. Y ese plan debe ser integrador. ¿Qué quiere decir integrador? Que tiene que ser participativo en todas las áreas de la organización. O sea, participa en todas las áreas: ventas, mercadeo, producción, finanzas, recursos humanos, compras, etcétera. Entonces, es un presupuesto integrador y que opera de manera coordinada, el cual expresamos en términos financieros y términos cuantitativos, obviamente, cantidades de productos, cantidad de materia prima y el costo de esos productos, el costo de esa materia prima, los ingresos, etcétera. Entonces, lo expresamos finalmente en términos financieros. En lo que toca con las operaciones y el manejo de todos los recursos de una empresa. Y se hace ese presupuesto generalmente por un año, o sea, en un periodo determinado. ¿Y qué buscamos con eso? Pues alcanzar los objetivos de la administración. Ese es un presupuesto. De tal manera que aquí, como les decía, estamos creando entonces el plan de vuelo o el libreto para que la administración y todos y cada uno de los colaboradores tengan elementos para poder administrar la organización en el periodo que se avecina. Ese es el presupuesto. El presupuesto, por lo tanto, es una herramienta organizada de planeación y que el presupuesto nos permite coordinar y dirigir todas las actividades del negocio. Ya les decía al comienzo que si no hay planes, si no hay presupuesto, pues no hay como elementos para coordinar el desarrollo de las actividades. Y si no hay presupuesto, pues obviamente no tenemos que controlar, no tenemos cómo evaluar si las ventas alcanzadas son las que yo esperaba, si los costos realizados son los que yo había permitido. Entonces, el presupuesto se convierte en una herramienta importante que nos permite desarrollar ese control presupuestal necesario en todas las organizaciones. ¿Cuáles son las etapas de ese control presupuestal? Pues si partimos de un presupuesto, entonces vamos a desarrollar la actividad. Entonces, tenemos una información acerca de la ejecución. ¿Qué se ejecutó presupuestalmente versus lo que estaba esperando? Entonces, esa ejecución la vamos a evaluar en el informe de actuación. ¿Qué es un informe de actuación? Pues un listado de los ingresos y de los costos en donde vamos a ver los datos reales, lo que sucedió en realidad versus lo que yo esperaba en el presupuesto. En ese informe de actuación, entonces, evaluamos las variaciones, las analizamos, investigamos las variaciones más significativas. No quiere decir que todas las variaciones las vamos a analizar. Entonces, establecemos unos parámetros de variación permitidos, un 2%, 5%, 3%. Cada empresa determina hasta qué desviación, digamos, es permitido. Y las que se exceden de esos límites de desviación, entonces se investigan a ver qué pasó. Una vez ya se tiene el conocimiento de cuál fue la razón por la que no se alcanzó el objetivo esperado en la actividad real, entonces se hacen los planes de acción para corregir y se retroalimenta el sistema y volvemos a empezar un nuevo periodo presupuestal ya con un conocimiento y unos elementos ya que nos permiten hacia adelante cada día ser mejores, ser mucho más eficientes en el desarrollo del presupuesto. ¿Qué ventajas tiene el presupuesto? Pues obviamente el presupuesto, gracias a esa estructuración, a ese orden, nos obliga a establecer los objetivos. O sea que ya les decía que una organización no puede trabajar sin objetivos. O sea que año a año se fijan los objetivos del periodo correspondiente para que se pueda llevar a cabo el proceso presupuestal. También establece los niveles de autoridad y responsabilidad, o sea, lo que conocemos normalmente como en el organigrama de la organización. Entonces, ¿hasta dónde llega usted? ¿Usted a quién le debe colaborar? ¿Usted de quién depende? ¿Usted a quién reporta o quién le reporta a usted? Determinar entonces esos niveles de autoridad y responsabilidad es muy importante y que con el presupuesto se obligan a que estén definidos. Incrementa la participación de todas las áreas. Recuerda que dijimos que el presupuesto era una herramienta participativa. No es responsabilidad del contador, no es responsabilidad del gerente, no es responsabilidad de una sola persona en la organización. El presupuesto es responsabilidad de todos los actores de la empresa, de todas las personas que tienen capacidad de tomar decisiones.
tengan en cuenta eso. Desafortunadamente encontramos empresas en las cuales el presupuesto simplemente obedece al capricho de una persona, que puede ser el dueño, puede ser el gerente. No, es un error, porque en ese caso, si depende de eso en la sola persona, los demás ven que no tienen nada que hacer, no ven que no los tienen en cuenta o no les dan participación, entonces se desentienden del presupuesto. Mientras que el presupuesto, cuando es participativo, cada persona aporta sus ideas y se responsabiliza y que vela porque se logren alcanzar los objetivos de la empresa. También el presupuesto nos permite optimizar el uso de los insumos y recursos, como dijimos ahora. Entonces, los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos materiales, al estar ya identificados en cantidades y costos, pues podemos hacerle un seguimiento y no nos vamos a desfasar de una manera muy significativa a la hora de hacer la actividad real. Por el hecho de ser participativo, miren, también estimula la creatividad y criterio profesional de las personas, de los ejecutivos. La gente dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Proponen estos modelos, proponen estas cosas, y eso, pues ya cuando se llega a un acuerdo en el presupuesto, pues se puede plasmar como una actividad propia del presupuesto. Entonces, por lo tanto, entonces es participativo y que si la gente se ve que está siendo tenida en cuenta, pues se vuelve creativa y se vuelve mucho más colaboradora y se hace responsable de la ejecución de ese presupuesto. Lo importante es que el presupuesto nos obliga a hacer autoanálisis periódicos, lo que decíamos ahorita, el informe de actuación, que se puede hacer mensualmente para hacer un seguimiento. Mensualmente la contabilidad financiera nos entrega los resultados reales. Y esos resultados los enfrentamos contra nuestro presupuesto de tal manera que allí empezamos a ver las variaciones, de tal manera que el presupuesto es un elemento que facilita el control administrativo, ya lo habíamos dicho. Y finalmente, ese presupuesto nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de la operación. Si tenemos algo estructurado, en que toda la gente se responsabiliza, en que toda la gente participa y hay un orden en que se hacen las cosas y se buscan alcanzar los objetivos, pues vamos a hacer una empresa mucho más eficiente o personas mucho más eficientes si conocemos entonces de antemano cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros costos, cuáles deberían ser nuestras inversiones para alcanzar el resultado final proyectado. Eso es muy importante, entonces el presupuesto tiene ventajas. Algunos autores dicen que el presupuesto tiene algunas limitaciones o le ven algunos aspectos negativos. ¿Por qué? Pues obviamente recuerden que el presupuesto es una estimación y por ser una estimación es algo muy subjetivo. Posiblemente no le peguemos pues exactamente a la cifra real, pero obviamente tenemos que partir de algo. Es mejor tener un supuesto, ¿cierto?, no tan aproximado a no tener nada, porque si no tenemos nada lo que estamos es improvisando. Entonces el presupuesto obviamente es algo subjetivo, es una estimación, un valor esperado de ciertas situaciones, de los ingresos, de los costos, de las inversiones, pero obviamente en la medida que avanzamos en ese proceso presupuestal nos volvemos mucho más expertos y vamos afinando ese presupuesto con el tiempo. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la evaluación del avance presupuestal, nos damos cuenta de que tenemos que hacer ajustes importantes. Y eso me parece a mí que hace que el presupuesto sea una herramienta muy flexible porque permite adaptarse a los cambios significativos que ocurran en el proceso. Y obviamente, algo que se le acusa al presupuesto es que no es automático. Obviamente no es automático porque requiere de la participación del elemento humano, de las personas, y aquí es muy importante entonces que las personas, los colaboradores en la administración se sientan partícipes de esa empresa, se sientan partícipes de ese proyecto para que alcancemos entonces el objetivo esperado de una manera mucho más fácil. Entonces es importante que no seamos máquinas, sino que aportemos nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, nuestro deseo de sacar adelante ese proyecto. Y obviamente toma tiempo y cuesta prepararlo. El presupuesto no es algo que se hace en una semana ni en 15 días. Es un proceso que en las empresas estructuradas empieza por lo menos con 6 meses de antelación. O sea que las empresas grandes, las empresas multinacionales, empiezan el proceso presupuestal por lo menos desde el mes de julio
en donde empiezan a desarrollar las metas, los objetivos, los procedimientos, empiezan a revisar todos esos planes estratégicos que finalmente, antes de finalizar el año, ya tienen determinadas las cifras del presupuesto del próximo año. Entonces, obviamente es algo que toma tiempo y es costoso, implica pues el uso de los recursos. Pero es muy importante porque ya con esa herramienta, la empresa, o el gerente y todos los administradores, cada uno tiene su libreto hasta dónde puede llegar, qué tiene que hacer, cómo tiene que proceder en determinadas cuestiones, de tal manera que no está improvisando, está trabajando con algo ya previamente determinado que se conoce con el nombre de el presupuesto. ¿Cuál es entonces el orden del presupuesto que encontramos en una empresa? Aquí tenemos entonces el presupuesto de ventas. Generalmente vamos a distribuir el presupuesto en dos áreas. El presupuesto operativo, como les hablaba ahora, y el presupuesto financiero. Entonces, ¿qué compone el presupuesto operativo? El presupuesto de ventas, que tiene un antecedente. O sea, antes de tener un presupuesto de ventas, hacemos un pronóstico de ventas. Ese pronóstico de ventas, entonces, se tiene que conciliar con el área de producción. O sea, ¿cuál es la capacidad? Si yo requiero vender un nivel de unidades o de productos o prestar un nivel de servicios, tengo que mirar si la empresa en su estructura de producción es capaz de responder por esos productos o por esos servicios. De tal manera que tengo que mirar el área de producción si está en capacidad de producirme o de generarme los servicios o productos que yo quiero vender. Y ya cuando hay un acuerdo, se establece aquí, entonces ese pronóstico se convierte en el presupuesto definitivo de ventas. Y allí, entonces, si por alguna razón las ventas esperadas son mayores que la capacidad de la empresa, entonces allí tenemos elementos importantes para determinar si necesitamos un ensanche en la empresa, o sea, hacer un crecimiento de la empresa, o si de pronto, para no entrar a hacer inversiones muy grandes que de pronto obedezcan a la respuesta a ventas transitorias, entonces podemos mirar la otra posibilidad, o sea, contratar con terceros, estilo outsourcing o producción por encargo, la producción adicional que no estemos en capacidad de llevar. De esa manera podemos cumplir con lo esperado por el área de ventas y entregar entonces nuestra producción más una que hacemos con terceros a través del outsourcing, sin necesidad de entrar a hacer crecimientos o inversiones que de pronto no sean permanentes porque, digamos, el incremento de las ventas o las ventas esperadas adicionales son solamente transitorias. Después de eso, entonces, ya con base en el presupuesto de producción, establecemos las necesidades de materia prima. Eso implica que la empresa, estoy hablando de que si es una empresa productora, tenga establecidos sus costos estándar. Implica entonces que debe determinar las cantidades de materia prima o de materias primas, porque la mayoría de productos tienen 1, 2, 3, 4, 5 más materias primas, las cantidades de materia prima que requiere cada unidad de producto o cada unidad de servicio que tenga. De tal manera que entonces con esos estándares podemos determinar las necesidades del material. Y esa necesidad del material implica entonces también saber cuánto cuesta ese material, cuál es el valor esperado de ese material. Que se está quedando oscuro acá. Y ya realmente el día está oscuro, parece que va a llover. Entonces, tenemos que manejar la cantidad estándar, conocer cuáles son las cantidades que se requieren cada unidad de producto y los precios de esos materiales o esos insumos para determinar entonces el costo de materia prima necesaria para la producción. Determinamos de acuerdo a unos niveles de inventario las necesidades de compra, o sea, cuánto debemos comprar de materiales e insumos para la organización. Igualmente viene el presupuesto de mano de obra. El presupuesto de mano de obra implica el conocimiento de acuerdo a los salarios que tenga estructurada la organización, más la carga presupuestal, o sea, los costos adicionales al salario que se les paga periódicamente a los empleados. Luego tenemos el presupuesto de costos indirectos de fabricación, lo cual va a implicar
que tengamos una identificación muy clara de cuáles son los costos variables de producción, cuáles son los costos fijos de producción, y determinemos entonces cuál es la magnitud de esos costos indirectos, con lo cual podemos establecer las tasas predeterminadas de aplicación de los costos para determinar finalmente el costo de producción y ventas de los productos a través de este estado que se llama estado de costos de productos manufacturados y vendidos, en este caso presupuestado. Y aquí está como la frontera, entonces, que completa el presupuesto operativo con el presupuesto de gastos administrativos y gastos de ventas o de mercadeo. Y aquí está la frontera con la cual, entonces, ya conociendo el costo de ventas y de producción, vamos a establecer el estado de resultados presupuestado. Acá ya, con base en el presupuesto de ventas, tenemos los ingresos proyectados, y con base en todo este presupuesto operativo tenemos los costos de ventas, y con base en estos presupuestos de administración y mercado tenemos los costos operativos de administración y mercado, de manera que podemos proyectar aquí la utilidad operativa del negocio por esa información. Entonces miren que toda la información se va encadenando una a una para finalmente llegar a este resultado. Y ya con este resultado, entonces también establecemos las entradas y salidas de efectivo que se presentan a través del famoso presupuesto de caja de efectivo. Aquí determinamos físicamente qué dinero va a entrar periódicamente y qué dinero va a salir para determinar los excedentes de efectivo que se podrán invertir a corto plazo o a largo plazo, dependiendo. Generalmente se hacen a corto plazo. ¿Qué rentabilidad podemos obtener de esos excedentes de efectivo? Y en el caso de que tengamos faltantes de efectivo, pues entonces ver la necesidad de financiación en cada uno de los periodos. Estos presupuestos entonces se tienen que hacer mensualmente para tener una herramienta de seguimiento muy importante en cada uno de los periodos del año en la organización. De esa manera, entonces, que en el presupuesto de efectivo implica que debemos tener una política de efectivo determinada. ¿Cuáles son las necesidades de efectivo al final de cada periodo? Con esa política de efectivo y con los ingresos y egresos esperados vamos a determinar si necesitamos financiación o si por el contrario nos sobra dinero para invertir. De tal manera que vamos a mantener un saldo final permanente, digamos, estándar, siempre todos los periodos, y los excedentes o los faltantes se manejan a través de los procesos de financiación o de inversión a corto plazo. También, entonces, si determinamos que hay algunos ajustes en la estructura de la empresa, que necesitamos incrementar, adquirir equipos, hacer ensanches, pues tenemos el presupuesto de costos de capital, que implica entonces la proyección de todas las inversiones de largo plazo, equipos, instalaciones, vehículos, etcétera, tecnología que se requiere para operar. Es un presupuesto de inversión en bienes de capital. Y ya finalmente con eso, entonces, establecemos el balance general, o que ahora llamamos estado de situación presupuestada. O sea que esta parte de la proyección financiera, toda depende del proceso operativo. O sea que esto es muy similar a lo que pasa ya en la vida real, simplemente que en el presupuesto lo hacemos con cifras esperadas y en la vida real pues lo hacemos con cifras reales. Y lo que vamos a hacer entonces ya es, en la etapa de control, enfrentar las cifras proyectadas del presupuesto operativo y el presupuesto financiero a las cifras reales obtenidas después de los procesos en los estados financieros de la contabilidad. Y también, entonces, podemos inclusive establecer el estado de flujo efectivo. Entonces, también lo conocemos como algo de fuentes y usos. El estado de flujo efectivo también presupuestado lo podemos establecer para ver, entonces, cuál es el flujo normal de los recursos de efectivo, para ver si se están utilizando adecuadamente de acuerdo a los parámetros de liquidez financiera que manejamos en la teoría financiera. Eso es básicamente lo que les quería compartir en este día, y no sé si tengamos entonces, Sergio, personas interesadas en hacer algunas preguntas para precisar algunos puntos. Sí, de hecho escribieron 2 preguntas en el chat. Bueno. La primera era sobre la planeación que estabas diciendo al principio, la planeación de la tecnología,
de los insumos, del capital humano, etcétera, etcétera, ¿qué tanto eso se puede aplicar a una empresa pequeña? No te entendí la última. ¿A una empresa qué? A una empresa pequeña. Ah, no, claro. Bueno, te cuento lo siguiente. ¿Por qué es importante considerar ese punto de la ubicación? En el caso de la ubicación, mira que es muy importante para... eso afecta a los resultados financieros. Si tú miras esa parte de la ubicación, hay muchas cosas que nos pueden orientar a ir hacia un sitio, ¿cierto? ¿Por qué estar, si mi empresa es importadora y exportadora, pues me convendría más estar cerca de un puerto, ¿cierto? Para evitar esos costos de transporte de carretera, de pronto por la dificultad de la comunicación. Entonces estoy allí, es un punto importante estar cerca al puerto. Con eso obtenemos economías y las materias primas llegan más rápidamente y salen también a la hora de exportar. Eso se puede aplicar a una empresa grande y a una empresa pequeña. Ahora bien, hay un punto importante también. Tú sabes, Sergio, que existen estímulos tributarios que se ofrecen en algunas poblaciones. Hay ejemplos de casos en los cuales una empresa decide irse de una ciudad a otra, de un sitio a otro, simplemente estimulado por un beneficio tributario. Algunos municipios ofrecen a las empresas que se establecen en su área exenciones tributarias, por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio. Tú sabes que el impuesto de industria y comercio es un impuesto que grava directamente los ingresos, no las utilidades. Es un impuesto que se paga sobre cada servicio o cada producto que yo facturo. Entonces, si a mí como empresario me ofrecen 10 años, por ejemplo, como lo han ofrecido aquí, que sé que lo han ofrecido en el municipio de Yumbo, ofrecen a las empresas, en un tiempo ofrecían 10 años de exención en impuesto de industria y comercio. Imagínate la cantidad de dinero que nos ahorramos teniendo la exención de ese impuesto. Entonces, también es importante. También ofrecen exención de muchos años al impuesto de predial, o sea, el impuesto sobre el terreno también a veces lo ofrecen. Entonces, eso también representa, y de hecho hay compañías. Creo que una compañía que se favoreció en el pasado fue Bavaria. Bavaria estaba en la ciudad de Cali y se trasladó al área de Yumbo, y al estar en el área de Yumbo tuvo el beneficio de 10 años de impuesto de industria y comercio y de predial. Y eso maximizado por el hecho de que el área de Bavaria es una zona franca. Recuerda que las zonas francas tienen un nivel tributario, antes era del 15%, ahora es del 20%, versus al 31% que tienen ahora las empresas, antes era 34 o 35%. O sea que la parte tributaria es muy determinante a la hora de establecer. Pero también es determinante la fácil consecución de la mano de obra. Entonces, pues obviamente, si yo necesito mano de obra no calificada, puede ser que determine establecer la empresa en ese punto, en donde hay mucha mano de obra disponible y que obviamente eso me abarata los costos que tener que traer la gente importada de otra ciudad, pues con los consiguientes costos de transporte, de alojamiento, etcétera. Entonces, si estamos en un sitio donde hay mucha mano de obra, de pronto me induce a mí a colocar la empresa en ese sitio. No sé si con eso contesté la pregunta o hay algo adicional. Yo creo que quedó solucionada la pregunta. Una pregunta de Frederick. Dentro del presupuesto, ¿cómo se determinan los porcentajes de variación? ¿Cuáles son los criterios que se deberían de tener en cuenta para esa flexibilidad en los criterios del 5%, 4% rango, el margen de error que estabas comentando? Es una buena pregunta. Yo qué te digo, Sergio, no hay, y a Freddy que está preguntando, no hay un libreto que me diga, mire, investigue variaciones que pasen del 5, o pasen del 10 o pasen del 1. Cada compañía, con base en su experiencia, debe establecer los niveles de variación permitidos, porque cada compañía tiene procesos diferentes. Y esto es lo importante en un presupuesto, que mira que el presupuesto es muy propio de cada empresa. Por esa razón, inclusive, es que no encontramos, tú no puedes comprar un software de presupuesto. No existe un software genérico de presupuesto para yo tener todo eso. Hay que desarrollarlo a la medida de la empresa. Y así como el software es a la medida, también los resultados esperados son a la medida de cada empresa. O sea, cada empresa debe establecer sus parámetros lógicos de variación que
se permiten en cada uno de los rubros del presupuesto. O sea que no hay como una cartilla que me diga, no, si pasa del 5, revise, si es menos del 5, no haga nada. No, puede ser diferente dependiendo la importancia y también obviamente la importancia de las cifras que estemos manejando. Gracias, profe. Otra pregunta. Cuando Sí. hay un proyecto que es financiado en dólares, ¿se debe incluir en el presupuesto el margen de riesgo cambiario? ¿Y Obviamente. cómo se haría ese manejo? Bueno, ahí muy importante, entonces, implica la proyección de la evaluación de la tasa de cambio, o sea, cuál va a ser el porcentaje de evaluación o de revaluación también, ¿no es cierto? Porque miren que también tenemos casos en los cuales nuestro peso se revalúa con relación al dólar, pero la mayoría de las veces siempre se está devaluando. Entonces, claro, porque si tenemos una financiación en dólares, eso va a golpear de una manera muy fuerte los resultados financieros del negocio. Entonces, nos toca también hacer un estudio y una proyección de el comportamiento del tipo de cambio, lo cual en la vida real aparece a través de la variación, ¿cierto? Positiva o negativa en ese tipo de cambio. De tal manera que podamos hacer los ajustes esperados en el caso de que haya una devaluación esperada, que pues obviamente es algo muy difícil, porque yo diría que ni siquiera el premio Nobel de Economía o el economista más avesado del mundo puede proyectar o puede predecir con seguridad cuál es el comportamiento del tipo de cambio. Las monedas tienen esa característica, son muy volátiles y en cualquier momento, ante cualquier evento nacional o internacional o cualquier evento, digamos, político, pueden subir o bajar de una manera inesperada. O sea que es una cosa bastante compleja, pero implica que yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Y como estamos haciendo, obviamente, las revisiones periódicas cada mes, entonces estar ajustando esa tasa de evaluación o de revaluación esperada es muy importante, obviamente, para un presupuesto. Una pregunta mía, una pregunta ¿Listo? que la planteo yo. Adelante. Estamos en una época donde la economía es muy volátil, donde hay muchos cambios debido a la pandemia, debido pues a todos esos daños colaterales que dejó todo pues toda la pandemia causada por el COVID-19. En esta época de cambio y de volatilidad que se espera pues que dure un tiempo, bastante tiempo más en acomodarse la economía, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer un presupuesto bajo este escenario de cambios y volatilidades altas? Muy importante pregunta. Y precisamente yo empecé por ahí, ¿no? Les comenté algo en la apertura de la conferencia de lo que está pasando con la pandemia. Obviamente hay un escenario de incertidumbre muy amplio allí. Entonces, ¿pero qué han hecho muchas empresas? Se han tenido que volver creativas. O sea que mirar si el tipo de negocio, de producto, de servicio que están ofreciendo al mercado puede ser o no adecuado para estos momentos. Entonces, implica hacer la proyección mirando más o menos qué se espera de el comportamiento, por un lado de la pandemia y por otro lado del comportamiento del consumidor. Sabemos, y ya inclusive acá en estos escenarios hemos tenido varios conferencistas, economistas que nos han planteado el cambio en los gustos del consumidor. O sea que y nosotros lo hemos visto a nivel personal, que esta pandemia no solo nos ha afectado desde el punto de vista de los ingresos que obtenemos, muchos se han quedado sin trabajo, muchos han disminuido la cantidad de los ingresos, pero también eso nos ha obligado a reducir el consumo, a controlar los costos, a evitar gastos innecesarios. Entonces, todos esos elementos implican que en la empresa a los empresarios les va a tocar hacer una investigación o asesorarse de personas que están enteradas de todos esos comportamientos para tenerlos en cuenta en el presupuesto. Porque yo no puedo proyectar unas ventas solo porque yo pienso que se van a dar sin tener en cuenta que todos estos fenómenos económicos de volatilidad y de cambios en los gustos del consumidor están afectando los consumos y obviamente van a afectar los ingresos de la empresa.
Y puede ser de que entonces las personas cambian de gustos y las empresas lo que tienen que hacer es adaptarse a esos cambios de mercado, porque esto ya no es lo mismo que antes. O sea, estamos en un año y ya vamos para el segundo año en que las cosas están siendo muy diferentes a lo que pasaba antes, donde habían unas tendencias ya establecidas. Ahora todo cambió y tenemos que volver a empezar con ese proceso. Y por lo tanto hay que tener muy en cuenta cuando hacemos el presupuesto que no vamos a desfasarnos ni en costos ni en ingresos pensando que van a suceder cosas que sucedían antes de la pandemia. Entonces es muy importante eso, o sea que hay que investigar bastante, o sea, implica una mayor responsabilidad del equipo de planeación financiera de la empresa de tener esas consideraciones para no proyectar cosas que de pronto, pues en el fondo ya saben que no se van a dar. Una pregunta de un conocido, que John Diego Muñoz. Hoy por hoy las empresas están basando sus análisis en pronósticos a 12 meses o el llamado rolling forecasting. ¿Cuál es tu recomendación para lograr esta actualización, para actualizar estas proyecciones? Máxime cuando esta labor debe realizarse mensualmente y pronosticar incluso resultados en periodos fiscales. Sí, de acuerdo. Generalmente entonces los presupuestos los hacemos a 12 meses, ¿cierto? Pero implica, y esa es una de las ventajas que yo les decía aquí en el presupuesto, que como las actividades son tan cambiantes, como hay demasiada incertidumbre, esa revisión que hacemos mensualmente nos permite ir ajustando el presupuesto a los cambios significativos que pueden resultar. Ya sea que bajen los costos, ya sea que suban los costos, ya sea que cambien las orientaciones de los clientes, digamos, las necesidades de los clientes, para poder hacer los ajustes a tiempo. Obviamente, nosotros proyectamos un año, pero tenemos que ir prácticamente mes a mes corrigiendo el factor de comportamiento de los ingresos y de los costos en un presupuesto. Entonces hay que estar muy ahí, muy al tanto de eso y no simplemente proyectarlo un año y sentarnos a esperar un año después qué pasó, no, hay que hacerle un seguimiento. Por eso es importante entonces la parte de evaluación de análisis presupuestal mes a mes para determinar en qué momento nos toca hacer un ajuste o replantear muchos costos o ingresos que habíamos esperado. No hay más preguntas en el chat, profe Tello. Bueno. No hay más preguntas. A todos, muchas gracias por su asistencia, acompañarnos hasta el final. Y a Luis Bernardo Tello, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos pues, todo este conocimiento que es muy importante en este momento pues, de coyuntura. Y muchas gracias pues, por todo su tiempo, profe. No, serio, no, con mucho gusto. Para mí ha sido muy placentero poder compartir estos conocimientos con la gente y que ojalá esto les quede bien grabado en la mente y que lo pongan en práctica, porque realmente yo me sorprendo a veces cuando me llaman algunas empresas a prestar asesoría y encuentro que hay empresas que llevan muchos años y sin embargo no tienen ahora aún establecido un presupuesto. O sea, que se ha sostenido de milagro, no sé cómo, qué ha pasado, pero realmente muchas empresas trabajan a la deriva. O sea, improvisan permanentemente y, entonces y les va bien. O sea, que si tuvieran un presupuesto le irían mucho mejor, porque tendrían prácticamente ya todo en la mano, todo controlado. Entonces, es una recomendación importante. No se olviden, entonces el presupuesto es una herramienta excelente y adecuada para la proyección financiera, pero no solo a nivel empresarial, también a nivel de personas. Recuerden que como personas también manejamos una pequeña empresa que es nuestro presupuesto, nuestro capital. Entonces es saber que los ingresos que obtenemos, ya sea por la prestación de servicios o sea como asalariados, también se tienen que presupuestar adecuadamente para que no tengamos un consumo en exceso y tengamos que estar endeudados toda la vida como sucede con muchas personas. O sea, el presupuesto es aplicable a empresas y a personas y vemos también en la red muchos conferencistas que hacen énfasis en eso de la salud financiera y que la independencia financiera, precisamente por eso. Y la principal recomendación es que tengamos un presupuesto también personal para poder saber cuánto podemos ahorrar y que no nos excedamos
del ingreso que tenemos y tengamos obviamente una tranquilidad, porque es que estar endeudado o tener un desorden en que no nos alcanzan los ingresos es bastante terrible, y eso obviamente pasa en una empresa que está perdiendo dinero. Que sí. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y profe Tello, Buenas noches. que descanse muy bien.